Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en el día 25 de Ramadán. Alhamdulillah, Allah nos ha permitido continuar con este ayuno. Alhamdulillah, nos ha dado la vida, está amaneciendo nuevamente. Alhamdulillah, y hoy inshallah estamos leyendo Juz 25 y pues el Juz 25 empieza en medio de Surat al-Fusilat, y me voy a regresar un poco al Juz 24 y quiero leer unos versos, 4 o 5 versos de Surat al-Fusilat, que como todos los versos del Corán son de mucha reflexión, pero estas son muy bonitas para los que trabajan en el Islam y los que se esfuerzan por el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Fusilat fue revelado también en la Meca, es una sura mequinense, de acuerdo a Maududi, que en este caso, Maududi, respecto a, el inicio de cada capítulo del Corán, de cada sura, tiene unas notas muy interesantes. Creo que es muy buena información, inshallah. Y pues él hace un esfuerzo y cita los clásicos y demás para ver en qué momento se revelaron estos, ¿no? Él calcula que Fusilat se reveló entre la conversión de Hamza, dice, y la conversión de Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, sabemos la historia de Omar al-Khattab, ¿no? Que en un principio pues perseguía a los musulmanes, ¿no? Y luego, alhamdulillah, le abrió el corazón. Igual Hamza, cuando entró al Islam, Hamza como que bajó un poco la persecución, pero aún así seguía. Y pues en este ámbito de persecución se revela los siguientes versos. Y Alá le informa a los creyentes lo siguiente: Ba'da na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dice: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'addun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala dice: aquellos que dicen creemos en Allah, creemos y adoramos, creemos en Allah, Rabbun Allah, Allah es nuestro Rabb, y luego y luego son firmes, se preservan en el Islam. Allah hace descender sobre ellos, tatanazzalu alayhim al-malaika, ángeles, y les dicen: La takhafu wa la tahzanu, no estén tristes ni tengan miedo, y tienen las buenas nuevas del paraíso, el cual se les prometió. Ahora, y dicen los ángeles, siguiente verso dice: Nahnu awliyaukum, nosotros somos sus amigos en esta vida, en la hayat dunya, en la dunya, y en el más allá.
sea, son los ángeles que le están hablando en un momento en particular a los creyentes. Walakum fiha, en el más allá tendrán lo que deseen sus seres, o sea, lo que ustedes deseen y lo que ustedes pidan. Walakum fiha ma tad'un, lo que deseen y lo que pidan tendrán. Esto es algo que Allah ha hecho descender, que Allah el perdonador, el más misericordioso, ha hecho descender sobre los creyentes. Aquellos que dicen, creo en Allah, y luego son rectos, o sea, obedecen, siguen lo que Allah ordena, ¿no? Esto, obviamente, sobre aquellos creyentes que eran perseguidos, o sea, los querían matar por ser musulmanes. Pero Allah hace descender sobre ellos ángeles. Ahora los ulama dicen, viéndolo, dicen, bueno, esto puede ser que los ángeles les digan esto en la tumba o en el más allá, ¿no? O sea, a veces los ángeles también le dicen, nosotros no escuchamos, pero los ángeles dicen cosas respecto a los creyentes y reportan cosas. O sea, los ángeles ahí están, entonces los ángeles quieren a los compañeros y los ángeles dicen cosas, pero pues obviamente nosotros no escuchamos, no vemos a los ángeles. Entonces, esto que Allah dice que los ángeles dicen, no tengas miedo, no estés triste, te doy las buenas nuevas que hay un paraíso que se te prometió, nosotros somos sus amigos en esta vida y en el más allá. Y allá tendrán lo que quieran y lo que pidan. Esto es algo que Allah ha hecho descender sobre los creyentes. Esto, subhanallah, puede ser en un periodo de dificultad, aún sin tener contacto. O sea, esto lo pueden estar diciendo los ángeles de los creyentes. Cuando Allah, recuerde que cuando Allah ama a alguien, cuando Allah decreta para alguien el bien, pues no hay nadie que lo pueda, nadie puede cambiar esa circunstancia, pero también Allah le informa a los ángeles, yo quiero a fulán, entonces los ángeles están con fulán y le mandan bendiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos que los ángeles siempre le mandaban bendiciones, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wal malaikata yusalluna ala nabi, Allah y sus ángeles mandan salams, mandan bendiciones a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego Allah nos dice, nosotros por eso siempre decimos sallallahu alaihi wasallam, porque Allah nos ordena en el Corán que así como Allah y sus mensajes y sus ángeles mandan bendiciones a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego pues nos dice, ya ayyuhalladhina amanu salimu alayhi sallaman tasliman, inshallah, así el verso. Y bueno, estas buenas nuevas también pueden ser que los ángeles les digan en la tumba o en el más allá. En el más allá, inshallah, pues ya vamos, los ángeles van a hablar con los creyentes directamente, ¿no? Van a recibir, inshallah, los creyentes muy buenas nuevas. Pero pues los ángeles son amigos de los creyentes en esta vida y en el más allá. Aquí Allah afirma. Ahora, luego sigue otro verso que dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y Allah dice, y qué mejor palabra que de aquel que invita hacia Allah, وَعَمِلَ صَالِحًا, y que obra el bien, y dice, por cierto, que yo soy de los creyentes. O sea, la característica, ¿no?, de lo anterior está también la da'wa,
O sea, los ángeles le dan esta estación noble para que los ángeles digan, somos tus amigos en esta vida y tus amigos en el más allá. Por eso Al-Hasan, hijo de Ali bin Abi Talib, nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, decía que este verso que les digo ahorita, que por cierto, Waman ahsana qawlan, no hay mejor palabra que aquel que invita hacia Allah, obra el bien y dice que soy de los musulmanes. Al-Hasan dice, esto se refiere a aquellos que dan da'wa, a aquellos que invitan hacia el bien, a aquellos que obran bien, y dice, estos son los amigos de Allah. ¿Por qué? Porque dice que está ligado al verso anterior, pero él lo hace en este contexto, ¿no? Porque Al-Hasan dice que los que dan da'wa, y este verso se refiere a los amigos de Allah. Al-Hasan, que Al-Hasan pues era de Al-Bayt y tenía también, él estaba en un círculo independiente, ¿no? Como también estaban los sahaba en esta época. Esto es después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También Aisha, después, Aisha estando en Medina, también dice, y luego Al-Hasan también, Al-Hasan no, Al-Hussein se fue a Medina después, pero Al-Hasan fue jalifa de los musulmanes, o sea, fue el quinto jalifa después de Ali bin Abi Talib. Al-Hasan fue jalifa, fue el quinto jalifa, bien guiado. Bueno, Al-Hasan dice, estos son los auliados, estos son los amigos de Allah. O sea, obviamente refiriéndose también al verso anterior que dice, Nahnu awliya'ukum fil hayat dunya, nosotros somos sus amigos en esta vida, en el más allá. Y pues para que los ángeles sean amigos de la gente, es porque Allah subhanahu wa ta'ala los declara amigos. Okay. Aisha radiallahu anha dice, este verso se refiere a los que llaman al Adán, ¿no? Ikrama y otros sahaba que vivían en esa época también decían, este verso se refiere a ellos. Pero puede, o sea, es un ijmal y puede también incluir a ellos, incluye man ahsana qawlan mimman da'a, qué mejor qawl, qué mejor palabra de aquellos que invitan hacia Allah. Entonces obviamente el muaddin dice hayya ala salah, los están invitando a que hagan el salat, ¿no? También Ibn Abbas dice que este verso es específicamente sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se refiere a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala, el siguiente verso, subhanallah, es un verso, fíjate que este verso hay que entender, como les digo, estos versos son mequinenses, cuando la persecución estaba muy severa, y se refiere inclusive a los kufar que maltrataban a los creyentes, ¿okay? Pero presten atención porque esto es algo del raqa'iq, algo que debe de ayudarnos en nuestros modales, en nuestra forma de hacer. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, no es igual la buena obra o el bien y el pecado, la mala obra, no son iguales. No es igual la bondad y la maldad, no son tanto, no es igual la buena obra como el pecado, ni es igual la bondad como la maldad, ¿no? Así, por ejemplo, en el tafsir de As-Sa'di, así lo explica Sa'di. O sea, hay cosas que son malas, ¿no? Hay maldad y hay cosas buenas, no son lo mismo, pero tampoco es lo mismo alguien que obra bien, alguien que hace bien, que hace buenas obras, hasanat, y alguien que hace el pecado, no es igual. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, idfa billati hiya ahsanu, siempre defiende, dice, idfa, o sea, paga siempre con lo que es el bien, con la bondad. O
sea, si te ofenden, o sea, defiéndete con la bondad. Así literalmente dice, defiéndete con la bondad. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, porque si entre ustedes y ellos hay enemistad, por cierto que Allah pudiera convertir esa enemistad en que se vuelva un enemigo, un amigo, un wali íntimo de ustedes. O sea, aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que, sobre todo, por ejemplo, a Saadi aquí también explica que, sobre todo esos que tienen derechos sobre de ti, o sea, tus vecinos, tus familiares cercanos, tus esposas, todo lo que, aquellos que tienen derechos sobre ustedes, te pueden ofender. Y tienes que, o sea, lo que me gusta del tafsir de Saadi, él es mucho del aquí y el ahora, ¿no? Es un sheikh muy salafi del siglo pasado, pero de mediados del siglo pasado, pero, o sea, salafi de narrativa, de la narrativa, de las narraciones, muy apegado a las narraciones, pero en el aquí y en el ahora. O sea, es un tafsir muy corto, muy al grano, mashallah, pero siempre en el aquí y en el ahora, ¿no? Tabari, por ejemplo, que es el primero, él pone todas las narraciones, ¿no? Qurtubi pone narraciones, pone sus posturas en el momento también. Qurtubi también, mashallah. Ibn Kathir, muy parecido a Qurtubi. Y Saadi no se mete tanto, o sea, se mete, pero no se mete tanto en mencionar las narraciones y lo que dijo Aisha o lo que dijo Al-Hassan, por ejemplo, en el verso que les mencioné, o lo que dice Ibn Abbas. Él nomás lo toma como un verso tal cual, así como dice, pero siempre dentro del fahm el salaf, del entendimiento de los salaf. Y ojalá ese tafsir, que no es muy corto, es un tafsir, no es muy voluminoso, se debería de traducir el tafsir de Saadi al español. Creo que ya está en inglés, pero pues no lo tengo, pero en español debería de estar también, para los expertos. Entonces dice que Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah puede, o sea, que si te ofenden, si te agreden y demás, pues, y Allah también en otro verso ya más tardío nos dice: وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y los siervos de Allah son los que caminan sobre la tierra con humildad, y si los agrede un ignorante, dicen salam, la paz con ustedes, ¿no? Pero aquí dice defiéndete, o sea, con la bondad, que no es lo mismo. Empieza el verso diciendo, no es lo mismo la bondad y la maldad. Siempre defiéndete con la bondad, y quizás sí, con aquellos que tenías enemistad, esta persona se vuelve tu amigo más íntimo. Pero el siguiente verso dice: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو الْحَظِّ عَظِيمٍ. Y esto, que puedas lograr esto, perdonar, necesitas ser de aquellos, o sea, no cualquiera lo logra. وَمَا يُلَقَّاهَا, nadie logra esto, salvo los que tienen paciencia, y no alcanza esto salvo quien realmente tienen pues una gran fortuna, literalmente, una gran haddin azim. O sea, es el qadr de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah se los facilite.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho mucho, o sea, si vemos el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues tenía muchísima paciencia con la gente. No les contestaba, ¿no? Lo agredían, tenía muchísima paciencia, ¿no? Y no fue ya años después, por orden de Allah, porque ya los Quraysh ya estaban, o sea, ya cuando emigraron, y ya estaban, ya el plan de Allah subhanahu wa ta'ala ya era establecer esta Medina y empezar a expandir el Islam. Pero los Quraysh no dejaban en paz, ¿no? Entonces Allah, sabiendo Allah, este era el plan de Allah subhanahu wa ta'ala, dijo, bueno, ahora ya, Muhammad, te informamos que ahora ya tienes permiso de defenderte. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam no le gustaba esto. Y Allah le dice, bueno, es que hay cosas que no te agradan, pero son buenas para ti. O sea, ya era bueno para la comunidad, era bueno para el Islam defenderse. Y obviamente fuera de Medina, o sea, en el Islam el jihad no solamente es defensivo, o sea, porque ya al final, después de la conquista de la Meca, también Allah subhanahu wa ta'ala decretó otras circunstancias también. Y el Islam se abrió, ¿no? Y también se legitimizó por decreto divino el abrir el Islam también por medio de la fuerza. ¿Okay? Esto es algo que los no musulmanes siempre tratan de achacar, pero pues es como Moisés y como los profetas anteriores, o sea, el príncipe de paz que le dicen, ¿no?, a Jesús. Es que el cristianismo no es como la pintan, o sea, es una muy mala interpretación de realmente. Jesús decía, a mí no me digan que yo traigo la paz, sino traigo la espada. No me digan que yo vengo a abrogar la ley de Moisés, vengo a firmarla. Pero Jesús, Dios lo levantó joven y va a regresar. Pero Jesús venía específicamente a los judíos. Pero Pablo pues ya metió todo su rollote ahí. Pero siempre los cristianos quieren agarrar eso como que Jesús siempre volteaba el cachete y que, pues sí, pero Jesús no vino a eso. O sea, comparen, si van a comparar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam con alguien bíblico, compárenlo con Moisés, porque pues vivieron la misma época, tuvieron la misma función, establecieron comunidades, pero todavía Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues fue diferente aún en esos aspectos, porque no hizo más. O sea, él mismo estableció la comunidad, o sea, él mismo de Medina, o sea, Moisés, o sea, después de él, y no fue hasta David, pero háganse cuenta, ojalá si me entendieran bien, pero creo que sí me estoy explicando. Háganse cuenta que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una combinación de David y Suleimán con Moisés. O sea, es una personalidad, y tiene también personalidad de cosas de Jesús, ¿no? Porque tiene también esas características, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba a Jesús, decía que ese es mi hermano, ¿no? O sea, somos casi como hermanos de leche, ¿no? Y dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él fue el último profeta antes que yo, ¿no? Y Allah dice que Isa alayhi salam le informó a la gente que vendría Ahmed, que vendría Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obviamente, pues en la Biblia pues de hoy, obviamente no vas a encontrar así literalmente agarras un Nuevo Testamento de una librería y ahí vas a encontrar que diga Muhammad, ¿verdad?, sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Eso no lo vas a encontrar, pero si te empiezas a hacer estudios y ves, sí hay muchas cosas que aluden, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando habla del Espíritu Santo vendrá, ¿no? Cuando traduces la palabra Espíritu Santo es Rojo el Qudus. Rojo el Qudus es Jibrail, es Gabriel alayhi salam. Pero este es uno de los problemas con el cristianismo, es de que pues ya no tienen la tradición, o sea, el entendimiento judaico. O sea, ya los padres de la iglesia ya eran
romanos, era gente que no conocía realmente la tradición, inclusive muchos estaban peleados con la tradición judaica. Entonces, pues, ¿en base a qué iban a entender? ¿No? O sea, por ejemplo, un cristiano, ¿cómo entiende muchísimas cosas? O sea, ¿no? Porque no entienden la ley, ¿no? O sea, un cristiano cree que son 10 mandamientos. No, la ley eran 613 mandamientos. ¿No? Y todo lo que implicaba la ley, o sea, te pones a estudiar la ley, romper el mandamiento, el primer mandamiento era pena de muerte, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que David aplicaba, que el rey David, que Daud al-Salam, o sea, no eran estadistas, o sea, hay que verlo en ese contexto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también, o sea, si van a hacer alguna comparación. Pero definitivamente el Islam, después de la conquista de la Meca, ya se abrió la legislación y se revelaron algunos versos de que pues ahora hay que combatir para extender el Islam, pero hay muchísimas reglas y todos los combatientes, o sea, no hay nada más justo cuando se trata de combatir. O sea, si ustedes, no, de veras, nos ponemos a analizar la situación histórica de todos los combates en el mundo, porque guerra siempre va a haber, ¿ok? Pero si nos ponemos a ver todos los combates en el mundo, honestamente, los combates establecidos en el Corán y la Sunna son los más justos y los menos sangrientos. O sea, si se ponen a ver otras tradiciones, o sea, pónganse a ver a Genghis Khan, o sea, pónganse a cualquier combate histórico, los combates que había, ¿no? O sea, los que son de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, si ven los combates de los judíos, por ejemplo, con la gente de Canaán, o los del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran combates realmente muy humanos. O sea, no, estaba prohibido entrar a la ciudad, estaba prohibido quemar casas, estaba prohibido, o sea, atacar a niños, a mujeres, pero sin embargo, pues sí era llevar el Islam a la gente, y primero se les invitaba, se sitiaba y quien no le parecía, pues salía del pueblo. O sea, llevar guerra a la ciudad o a los pueblos, adentro de los pueblos, eso no es. Pero si ustedes ven todos aún los de la era moderna, y con todo el charter de la ONU y todas las reglas bélicas que hay, pero aún así, si analizamos las reglas bélicas en el Islam, o sea, no puedes ni cortar árboles. O sea, está prohibido cortar árboles. O sea, como le hacían en Vietnam, que para encontrar a los Vietcong, más quemaban así el bosque, así entero. Subhanallah, un árbol está prohibido estar arrancando hojas verdes de los árboles. O sea, hay muchísimas reglas, créanme. O sea, no es así nomás, el Islam no es ir a asesinar, ¿no? Y siempre los judíos siempre achacan porque sí hubo cosas que de repente, pues sí, eres occidental y crees en todo este rollo liberal que no funciona, y a nombre de este liberalismo han hecho las guerras más horribles de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, en nombre del nacionalismo y en nombre pero de esta cuestión liberal moderna, o sea, vean nomás cuánta gente no ha muerto en esas, y ahora es peor, ahora ni siquiera le dan oportunidad a la gente de defenderse. Nomás llegan y bombardean ciudades, o sea, y queman y no les importa, ¿no? Dicen que daños colaterales y todo eso, pero a'udhu billahi, no les importa, o sea, ni perdón piden, ¿no? ¿Y quién es el órgano regulador ahí? O sea, dicen, sí tienen su charter, pero pues mientras otros gobiernos se hagan de la vista gorda o estén encima o sea, a mí se me hizo muy, o sea, en nombre de la democracia, se junta todo el mundo, hicieron esta gran coalición para ir a bombardear el país más pobre del mundo, el país más restringido, y todos ahí muy orgullosos que estaban bombardeando Kabul y Afganistán y destruyendo escuelas, y todos o sea, todo el mundo ahí aplaudiendo eso. O sea, pero, o sea, ¿qué es eso?
Astaghfirullah, o sea, fue para mí de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida. Pero, o sea, si hubiera visto cosas, o sea, lo de Hiroshima, o sea, ¿cómo pudieron haber justificado estos que se supone que son muy buenos? ¿No? O sea, siempre se la creen de gente muy buena. ¿No? Pero, o sea, ¿cómo justifican lo de Hiroshima, por ejemplo? Eso ya está grave, ¿no? O sea, que por lo de Pearl Harbor, o sea, eso, o sea, aquí Allah nos dice, "Idfa billati hiya ahsan". O sea, hay que entender, ¿ok? O sea, no es nada justificable, pero es muy fácil, muy fácil para nomás bombardearlos y ya, tan. O sea, en el Islam, tener bombas atómicas y tirar y usarlas es haram, porque no puedes quemar al ser humano. El fuego, no puedes usar armas de fuego, literalmente. O sea, o sea, sí hay, o sea, armas, o sea, algo que por medio de la pólvora saque un proyectil, ¿no? O sea, no estoy, pero estoy explicando lo que sí es válido en el Islam y lo que no. O sea, no puedes quemar aldeas, no puedes echar, esto está especificado en los libros de fiqh. O sea, no puedes echar flechas con fuego, está prohibido. Pero eso es lo que hacen las bombas, ¿no? O sea, producen fuego, queman la bomba atómica, ni se diga. Y es muy grave eso. Y bueno, subhanallah, lo que sí, o sea, en un principio, o sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam era súper paciente, pero Allah lo fue guiando, y ya hasta el último de su vida ya se abrió el Islam y se volvió expansivo. Pero, subhanallah, aunque el Islam es expansivo, si nos ponemos a analizar, la mayoría de las conquistas islámicas realmente fueron defensivas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves, o sea, cómo es que el Islam entró todavía más allá del río Oxus, o sea, cómo se metió a China. Pues no fue, los musulmanes ni les interesaba lo que estaba, pues allá detrás de ese río, pues ya no lo veían, Mawar al-Bahar, ¿no? El Transoxianía que le dicen, porque así le decían los árabes lo que estaba atrás del Oxus. Los musulmanes no tenían ninguna intención, o sea, no tenían interés, porque decían, pues allá que va a haber, no hay nada. Pero justamente los chinos llegaron en la guerra de Talas, dijeron, vamos a aprovechar esto y vamos a derrumbar a los musulmanes que apenas tuvieron una guerra civil y los vamos a conquistar en el 750 y tantos. Vamos, justo estaba después de que los Abbasid habían tumbado a los Omeya y todavía estaba muy caliente la cosa, llegan los chinos a tratar de invadir las tierras musulmanas. Entonces, ahí se abrió con el Islam igual, ahí se abrió en defensa, y siempre, subhanallah, Allah está o sea, cuando hay una injusticia, siempre Allah está con los justos. Pero aún así los musulmanes tienen el derecho de llevar el Islam, porque es una obligación que tenemos. O sea, ir a invitarlos, hablar con los jefes, invitarlos, decirles, esto es una obligación, invitarlos al Islam. Y si levantas el hujja, el argumento, y los haces entender, y aún así rechazan, y esto es lo que sucedía en los tiempos del Islam, porque ellos levantaban el hujja, o sea, levantaban el argumento claro, les decían, esto es el Islam, les explicaban, y ellos se volvían orgullosos, y ellos mismos agredían a los musulmanes, decían, no, pues esto, y vamos a pelear contra ustedes. Entonces, pues ya, ok. Y así es como vemos, y las batallas, cuando se levanta el hujja y está claro la evidencia, subhanallah, el éxito que Allah le daba a los musulmanes es milagroso, es milagroso. O sea, tanto la conquista de los bizancios, de los bizantinos, o sea, realmente, si estudiamos a fondo esa historia, subhanallah, ¿no? Si estudiamos la conquista de los persas, o sea, eran como de 1 a 10 y no les dieron batalla, la conquista de Persa fue, yo creo,
que era la civilización más importante. Es que daste cuenta como con el bloque soviético hace algunas décadas, si los musulmanes hubieran conquistado el bloque soviético, ¿para qué? Porque eran dos imperios, el romano y el persa en esa época. Pues el persa cayó, pero sin nada, casi nada de derramamiento de sangre, ¿no? O sea, dos, tres batallas aquí y allá, y los musulmanes los derrotaron y ya entraron como victoriosos a la ciudad más importante del mundo en esos tiempos, que se llamaba Perseópolis o algo así, que estaba ahí pegada al río. Y subhanallah, ¿quién entró ahí a abrirlo? Subhanallah, nada más ni nada menos que Salman al-Farsi, subhanallah. Hermosísima la historia. Bueno, pues subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.